Silencio. Muy bien. Buenas tardes a todos y a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan y siguen vía este medio virtual. Mi nombre es Patricia Yariguamán Quirós, soy asesora educativa y directora de comunicaciones ADFIE y estoy encargada de la conducción de este evento, el tercer CADE, nuestro congreso anual sobre Derecho del Trabajo. Este año el tercer CADE se realiza con motivo de celebrar el 20 aniversario de nuestra institución ADFIE, Federación Peruana de Abogados. Cabe recordar que ADFIE inicia sus actividades en el año 2001, realizando programas de capacitación a través de la Escuela de Gestión Pública, así como la defensa y asesoría legal por parte de la Federación Peruana de Abogados. A la fecha, hemos logrado nuestros objetivos y nuestras metas. 20 años de arduo trabajo y servicio a toda la comunidad. Saludamos también a todas las personas que han confiado y siguen confiando en nuestro trabajo y el profesionalismo de cada uno de nuestros miembros. Muy bien, iniciamos este evento conmemorativo presentando al doctor Juan Vázquez Quispe. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en Derecho Constitucional por dicha universidad. Él es el presidente de ADFIE, Federación Peruana de Abogados, y iniciaremos con el tema sobre la terminación de la relación laboral por causales objetivas y la suspensión perfecta de labores en época del COVID-19. Muy bien. Doctor Juan Vázquez, por favor, le doy el uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias por la presentación a nuestra directora de comunicaciones, Patricia Yariguamán Quirós, una destacadísima estudiosa de la problemática educativa y de los derechos de género que forma parte de nuestra institución, y además por esas magníficas palabras por nuestro 20 aniversario. ADFIE, Federación Peruana de Abogados, una institución dedicada a la defensa legal y también a la capacitación sobre la problemática que afecta a nuestro país, tanto jurídica, en el ámbito de la gestión pública, en fin. Bueno, muchas gracias por la presentación. Hoy día estamos inaugurando el tercer Congreso Anual sobre Derecho del Trabajo. Derecho al Trabajo, un espacio sumamente importante que lo habíamos fundado e iniciado hace aproximadamente 3 años, y hoy día empezamos a discutir sobre la problemática laboral, la problemática que afecta a la amplia mayoría del país y en un escenario sumamente difícil y complicado que tiene que ver con el estado de emergencia por el COVID-19. Muy bien, siendo yo así, a mí se me ha asignado el tema, la terminación de la relación laboral por causas objetivas y la suspensión perfecta de labores en el marco del estado de emergencia por el COVID-19. Muy bien, un tema sumamente complicado, sumamente difícil porque, bueno, estas figuras jurídicas afecta a muchos trabajadores y nos esforzaremos por darle una explicación técnica, jurídica, para que esto se entienda dentro de los términos
que se ha establecido jurídicamente. Muy bien. Para ello tenemos que plantearnos una primera pregunta. Cuando hablamos de la terminación de la relación laboral, necesariamente tenemos que referirnos a una institución del derecho laboral. ¿Cuál es esa institución? La relación laboral. ¿Qué cosa es la relación laboral? ¿Qué se entiende por la relación laboral? O sea, una primera pregunta o una pregunta de fondo, ¿no? Dirían algunos. Bueno, la relación laboral en principio es una relación jurídica, ¿correcto? Y la relación jurídica es una relación, un vínculo que existe entre dos partes que se obligan mutuamente. En este caso, la relación laboral es una relación jurídica que se genera o que se inicia a partir de la vinculación que existe entre el empleador y el trabajador. O sea, el empleador por un lado y el trabajador por otro lado. Ambos se vinculan jurídicamente. Pero la particularidad de esta relación jurídica, o sea, de naturaleza laboral respecto a la relación jurídica de naturaleza civil, es que en este caso hay características que lo identifican claramente. En primer lugar, en esta relación jurídica existe una subordinación y dependencia, lo que quiere decir que el trabajador se somete al empleador y es quien dirige finalmente la relación laboral. O sea, el empleador asume la conducción de la relación laboral, ejerce la capacidad directriz y por lo tanto los trabajadores se someten a o se subordinan a las decisiones del empleador. Entonces, ahí vamos a tener dos características, subordinación y dependencia, por un lado. Por otro lado, tiene que haber una prestación personal de los servicios, lo que quiere decir que el trabajador tiene que cumplir sus obligaciones laborales de forma personal, ¿correcto? Y de forma directa. Además, esta subordinación y dependencia no es infinita, no es indeterminada, sino es determinada. Está sujeta a una jornada laboral. Y nuestro ordenamiento jurídico establece como plazo máximo, por decirlo de alguna manera, de 8 horas la jornada laboral. Lo que no significa que necesariamente tiene que ser 8 horas, puede ser menor. Eso está sujeto al acuerdo entre las partes, lo que quiere decir que pues, se puede pactar 7 horas, 6 horas, pero no puede ser menor de 4 horas. Eso es lo que dice nuestro ordenamiento jurídico. Pero además tiene que haber una permanencia y continuidad en el ejercicio de la actividad laboral. No nos olvidemos que uno de los principios más importantes que existe dentro de la relación laboral es la continuidad laboral. Y tiene sentido la continuidad laboral por cuanto la sociedad se sustenta en el trabajo. Nosotros tendríamos que pensar e imaginar qué pasa si la sociedad se sustentaría en otras actividades. O sea, en actividades que no fueran de naturaleza productiva y que crearan riqueza. Obviamente estaríamos sobre la base de una sociedad condenada, digo yo, a la precariedad, o sea, condenada a situaciones que no nos permiten lograr finalmente un desarrollo permanente, consistente, y es por eso que el trabajo constituye un aspecto fundamental en el desarrollo social. Y si es así, lo que hay que hacer es proteger el trabajo, lo que quiere decir que este tiene que tener un carácter de permanente y continuo, ¿correcto? Porque si no hay continuidad en el trabajo, obviamente la sociedad estaría condenada a la precariedad, como lo hemos señalado, y además estaría condenada a las situaciones que efectivamente no permitiría alcanzar los objetivos y las metas que se plantean, que nos planteamos en todo caso como lo colectivo, como sociedad en su conjunto. Muy bien. Además, las actividades deben desarrollarse dentro del recinto de el empleador, dentro de la empresa o dentro de la jurisdicción del empleador,
pero tiene que haber el pago de una remuneración sistemática y permanente. En consecuencia, por lo tanto, es un factor también importante. Entonces, aquí encontramos las características fundamentales de una relación, o en todo caso, las características o los factores que determinan la existencia de una relación laboral. Muy bien. Además de la existencia de una relación laboral, tendríamos que preguntarnos cuáles son los principios que sustentan esta relación jurídica laboral. Y ahí vamos a encontrar pues varios principios. Decimos algunos, por ejemplo, la igualdad de oportunidades sin discriminación. Entonces, en toda relación laboral no puede haber discriminación. No es que los trabajadores varones y las trabajadoras mujeres, con todo el respeto que tenemos a nuestras mujeres, a las damas, correcto, a las mujeres trabajadoras, no pueden ser discriminadas por razones de género. Entonces tenemos que respetar el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. El carácter irrenunciable de los derechos laborales establecidos constitucional y legalmente. Pero además tenemos que señalar que ninguna relación laboral puede poner en cuestión otros derechos reconocidos constitucionalmente. Por ejemplo, el derecho a la dignidad, el derecho a la intimidad, por ejemplo, el derecho a la buena reputación, o sea, derechos que son reconocidos constitucionalmente. La relación laboral no puede poner en cuestión o en crisis, por decirlo de alguna manera, estas relaciones, este derecho, perdón, más bien hay que protegerlos. Decimos también el carácter, la interpretación favorable, o sea, el principio de indubio pro operario, que es un principio fundamental en favor de los trabajadores, es decir, cuando hay vacío, cuando hay oscuridad de la norma, o sea, el juez o la autoridad competente tiene que interpretar este vacío, esta oscuridad o esta ambigüedad que posiblemente pueda existir en favor de los trabajadores. ¿Por qué? Y la pregunta es ¿por qué tendrías que interpretarlo a favor de los trabajadores? Porque efectivamente son las personas más débiles, es la parte más débil, es la parte más expuesta. Y por lo tanto, para que la relación jurídico-laboral tenga, en todo caso, un reconocimiento jurídico, hay que garantizar el principio de igualdad. Y para garantizar el principio de igualdad, obviamente, entre el trabajador y el empleador, hay que, por lo menos jurídicamente, hay que garantizar la relación de igualdad, pero en los hechos concretos y reales no existe igualdad, porque el empleador siempre tendrá una posición favorable, una posición de mayor ventaja, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo garantizamos que el trabajador logre, en todo caso, esa igualdad? Para eso existe un conjunto de derechos, un conjunto de garantías, y es precisamente estos principios son los que, de alguna manera, garantizan precisamente ese principio de igualdad, porque en toda relación jurídica lo que tiene que predominar es el principio de igualdad. Igualdad. Y lamentablemente, en el ámbito laboral, el principio, en términos concretos y reales, el principio de igualdad no existe. Entonces hay que buscar, hay que crear algunas figuras jurídicas para garantizar de alguna manera esta igualdad, por lo menos en el ámbito jurídico. Y por último, el tema de la estabilidad en el trabajo, es decir, la continuidad laboral. O sea, el principio que predomina en toda relación laboral es la continuidad del trabajo. ¿Y por qué decimos esto? Porque si no garantizamos la continuidad del trabajo, entonces la pregunta es sobre qué base se sustenta el desarrollo social. No puede sustentarse el desarrollo social en otra cosa que no sea el trabajo. Entonces, por lo tanto, el trabajo se convierte en un factor fundamental. Muy bien. ¿Y cómo garantizamos, cómo hacemos posible la existencia de esta relación laboral? A través del contrato del trabajo. Miren, qué importante. Aquí aparece otra figura jurídica, otra institución tan importante y fundamental que es el contrato del trabajo.
Y el contrato del trabajo lo podemos ver en el ámbito público y también lo podemos ver en el ámbito privado. No vamos a referirnos al ámbito público porque no nos corresponde. Seguro que otras ponencias lo harán. Nos vamos a referir al tema del ámbito del contrato del trabajo en el ámbito privado. El contrato de trabajo o el régimen laboral regulado en el ámbito privado está establecido por el decreto legislativo 728. 728, una norma que tiene más o menos el año 91 en adelante. Estamos hablando de 20 años, una norma, ¿correcto? Importantísima, que en su momento fue muy cuestionada. Pero esta norma establece dos tipos de contratos, o mejor dicho, dos formas de contrato. El contrato indeterminado, que puede ser escrito, puede ser verbal, y el contrato sujeto a modalidad. Y el contrato sujeto a modalidad es un contrato excepcional, es un contrato a plazo determinado. Y al ser un contrato excepcional o ser un contrato sujeto a determinadas condiciones, porque es una excepción, entonces una de las excepciones es que estos contratos deben establecer la causa objetiva. Y la causa objetiva significa establecer claramente en el texto del contrato la causa que motivó la modalidad contractual aplicable. Y la pregunta es, ¿qué modalidad aplicable puede establecerse? Por ejemplo, el contrato por incremento de actividad, el contrato por necesidad de mercado, el contrato por servicio específico, el contrato por suplencia, en fin. Todos estos contratos que, si bien está sujeto a plazo, están además condicionados al cumplimiento de determinados requisitos. Y si no se cumplen estos requisitos, lamentablemente se incurre en desnaturalización contractual bajo la figura de fraude o simulación, que bueno, es un tema recurrente. Lamentablemente en el país existe pues una cultura, y digo una cultura porque no es porque yo lo haya inventado, sino porque la realidad ha expresado como consecuencia de la conducta empresarial, o sea, buscar encubrir la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado sobre la base de un supuesto contrato temporal, a pesar de no reunir los requisitos. Pero bueno, son los contratos, son las formas contractuales que existen en todo caso en nuestro ordenamiento jurídico. Muy bien, entonces por un lado podemos tener una relación laboral a plazo indeterminado sustentado en el contrato a plazo indeterminado, y por otro lado podemos tener un contrato laboral sujeto a plazo fijo. Estos contratos son los contratos modales, ya hemos hecho referencia a ellos. Muy bien. Pero ahora nos enfrentamos a una figura que significa la terminación de la relación laboral, la conclusión de la relación laboral, el fin de la relación laboral. Y el fin de la relación laboral puede ser por terminación del contrato, es decir, contratos modales que ya hemos señalado, se cumplió el plazo, no hay posibilidad de continuar, muy bien. Los contratos reúnen los requisitos de validez, los trabajadores ya no pueden continuar, en consecuencia, ya no es posible la existencia de la relación laboral. Eso está establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Pero si estamos frente a contratos desnaturalizados, obviamente, estos contratos no gozan de validez y por lo tanto el trabajador goza de su derecho a la continuidad laboral. Y por lo tanto alcanza su derecho a un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Muy bien. Entonces, ¿es posible poner fin a la relación laboral como consecuencia de la terminación del contrato? Sí, siempre y cuando cumpla las formalidades exigidas legalmente. Muy bien. ¿Es posible poner fin a la relación laboral como consecuencia de la decisión unilateral del empleador? Sí. ¿Sí? El despido arbitrario, el empleador puede tomar la decisión unilateral de despedir y finalmente paga la indemnización que corresponde. Nuestro ordenamiento jurídico señala de que esta indemnización debe ser un sueldo y medio por año. Muy bien. Puede tomar la decisión de despedir injustificadamente y por lo tanto se incurre un despido incausado o un despido fraudulento, es decir, cuando se imputa al trabajador faltas que no se cometió y se inventa pruebas o se sustenta sobre hechos inexistentes. Sí,
nuestro Tribunal Constitucional ha señalado en múltiples sentencias que es posible la existencia de un despido incausado y un despido fraudulento. Si se demuestra el despido incausado, la consecuencia es la reposición, y se demuestra la existencia de un despido fraudulento, la consecuencia es la reposición, y se demuestra la existencia de un despido arbitrario, la consecuencia es la indemnización por el despido. Muy bien. Pero nuestro ordenamiento jurídico ha establecido también otra figura para poner fin a la relación laboral. ¿Cuál es esa otra figura? Es la terminación de la relación laboral por causas objetivas. ¿Correcto? Las causas objetivas. Y aquí, para tener mayor claridad, vamos a revisar la ley de competitividad y productividad laboral. La ley señala en su artículo 46, 47 en adelante esta figura. O sea, lo que quiere decir que es posible terminar la relación laboral por causas objetivas. Y a eso la doctrina lo ha denominado ceses colectivos. ¿Correcto? Ceses colectivos. Es decir, ya no se despide a un trabajador. El despido incausado es un trabajador, el despido fraudulento es un trabajador, el despido arbitrario es un trabajador, pero aquí ya estamos hablando del despido de muchos trabajadores en un solo acto. Es decir, el cese colectivo de los trabajadores. Y a eso se conoce como terminación de la relación laboral por causas objetivas. ¿Qué dice el artículo 46 de la Ley de Competitividad y Productividad Laboral? Dice que es posible establecer la terminación colectiva de los contratos de trabajo por tres razones, o por cuatro razones fundamentales. Uno, por caso fortuito o de fuerza mayor. Dos, por los motivos económicos, tecnológicos, estructurales. Tres, disolución y liquidación de la empresa o la sociedad, o que se declare en quiebra. Y la reestructuración patrimonial en función o en base a lo establecido por el decreto legislativo 845. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿es posible la terminación colectiva de la relación laboral? Bueno, nos remitimos al artículo 46 y decimos, sí es posible, lamentablemente, sí es posible. Claro, esta figura tiene sentido siempre y cuando el empleador, que la empresa, correcto, que la empresa, que la sociedad finalmente, el que dirige la relación laboral, incurre en estas causales. Y esas causales no se presumen, sino se demuestran. Lo que significa que tiene que probarse haber incurrido en estas causales establecidas. ¿Qué se entiende por caso fortuito o fuerza mayor? ¿Qué se entiende? Bueno, en este caso, el caso fortuito tiene que ver con todas aquellas situaciones en las cuales no ha habido participación humana. Por ejemplo, un terremoto, ¿correcto? Un desastre, no sé, pues donde situaciones en las cuales la participación humana no ha existido, no se planificaba, no se miraba, es espontáneo. Y la fuerza mayor es una situación que no pudo ser posible preverlo, donde hay una intervención humana, pero no hubo una posibilidad de preverlo, que tiene que ver con la intervención de terceros, ¿correcto? Con la intervención de terceros. Muy bien. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, y ahí tiene que ver, pues, lo que ha ocurrido en el país en el año 2020, ¿no? A partir del 15 de marzo del año 2020. Muchas empresas han invocado esta causalidad o esta causal de caso fortuito, fuerza mayor respecto al COVID, correcto, el COVID 2019,
bueno, nadie lo vio, nadie lo identificó, es una situación fortuita y posiblemente una situación de fuerza mayor porque tiene que ver con terceros en la cual el Estado implementó una política para garantizar obviamente la salubridad o la salud de las personas y en todo caso en cuanto se refiere a los privados había un tercero que en este caso es el Estado, tomó una decisión, implementó una política y por lo tanto esa política afecta indirecta y directamente a el desarrollo de la actividad empresarial y por lo tanto tiene una connotación en las relaciones laborales. Bueno, sí pues, todos hemos sido testigos o por lo menos aquellos que estamos vinculados a este tema, conocemos pues que los empleadores, las empresas, por garantizar sus intereses, que es parte en todo caso de su derecho, han invocado esta causal, ¿correcto? Esta causal. Muy bien. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta que el caso fortuito o fuerza mayor tiene que ver con la gravedad, Es decir, si este caso fortuito o fuerza mayor ha afectado parcial o totalmente, correcto, al centro de trabajo. Y cuando hablamos parcialmente, entendemos que esta afectación parcial ha puesto, por utilizar un término, en jaque la capacidad productiva. O, de otra manera, no ha permitido el desarrollo productivo de la empresa. Entonces, si bien ha habido una afectación parcial, si bien ha habido una afectación en un porcentaje, correcto, pequeño, por decirlo en un 10% o incluso 15%, sin embargo, eso constituye la columna vertebral, correcto, del desarrollo empresarial. 5 minutos. Entonces, si bien hay una afectación parcial, sin embargo, eso pone en evidencia la poca posibilidad de la continuidad del desarrollo empresarial o en su efecto en la totalidad. Entonces, la ley señala que la afectación puede ser total o parcial. Muy bien. Ahora, sin embargo, la ley establece un plazo de 90 días. ¿Correcto? O sea, ya existió, ya se demostró el acto fortuito, el acto de fuerza mayor, entonces tienes plazo para solicitar la suspensión por 90 días, ¿correcto? De 90 días, la suspensión. Y eso tiene que ver con la suspensión perfecta, ¿correcto? La suspensión perfecta por 90 días. Y recién iniciarías la solicitud de terminación de la relación laboral por causas objetivas. Entonces, viene, o sea, de otra manera, viene el caso fortuito de fuerza mayor, tengo un plazo de 90 días para solicitar la suspensión perfecta de labores y posteriormente recién solicitaría la terminación de la relación laboral por causas objetivas. Muy bien. Ahora, en este caso, obviamente tiene que haber un dictamen, pues, ¿no? Tiene que haber una pericia que demuestre efectivamente en qué situación se encuentra la empresa. Tiene que ponerse en conocimiento de la autoridad administrativa de trabajo y es la autoridad administrativa de trabajo la que finalmente evaluará y determinará si es que efectivamente la empresa o el empleador ha incurrido en esta causal invocada. O sea, no solo basta señalarla, sino hay que probarla, ¿correcto? Y me gana el tiempo. Entonces voy a ir avanzando porque estoy contra el tiempo. Entonces, ahora viene otra causal, los motivos por motivos económicos y tecnológicos. Es decir, cuando la empresa se encuentra en una situación de crisis económica, ¿correcto? De crisis económica y se demuestra su falta de continuidad porque obviamente está en una situación difícil. O en su defecto, por razones tecnológicas, se ve obligada a iniciar un proceso de reestructuración. En ese mismo caso, también tiene que acreditarse esta situación, tiene que expresarse el informe económico, el informe pericial,
tiene que haber un proceso de auditoría que demuestre efectivamente que la empresa está en una situación difícil y complicada, ¿correcto? Entonces, no solo basta la declaración, sino hay que probarlo, hay que determinar, y eso implica una pericia, una auditoría. Bueno, y esto obviamente también hay la posibilidad de solicitar la suspensión perfecta de labores en todo el procedimiento, el periodo que implica en todo caso la demostración o el establecimiento de esta causa objetiva, que es la crisis financiera, económica y la reestructuración tecnológica que vive, o en todo caso en la cual está sometida el empleador o la empresa. Y quien determina en todo caso es la autoridad administrativa de trabajo, ¿correcto? Es la autoridad administrativa de trabajo. O sea, no solo basta una decisión unilateral, sino que hay que recurrir a la autoridad administrativa de trabajo, y es finalmente la autoridad administrativa de trabajo la que va a determinar efectivamente si se cumplen las formalidades establecidas legalmente. Muy bien. Y hay otra causal también, que es el caso de disolución y liquidación de la empresa o de la sociedad. Bueno, la Ley General de Sociedades establece la posibilidad de que los accionistas puedan acordar la liquidación de su empresa ya sin necesidad de causa, sin necesidad de que se pruebe, ¿correcto?, la existencia de una causa objetiva o determinada. Basta la decisión de los accionistas. Efectivamente. Sin embargo, para la determinación de la disolución y liquidación de la empresa hay formalidades y procedimientos. No solo basta el acuerdo, ¿correcto? No solo basta el acuerdo de la empresa, no solo basta el acuerdo de los accionistas, sino además hay que, en todo caso, registrarlo. Hay que publicarlo primero en los diarios de mayor circulación, y segundo, hay que registrarlo ante la autoridad competente, en este caso, la Superintendencia de Registros de Personas Jurídicas. Solo a partir de ese momento es que estos generan efectos jurídicos, no antes. Entonces, por lo tanto, si bien una empresa o un empleador o una sociedad puede invocar esta causalidad, sin embargo, tiene que cumplir o está obligada a cumplir los procedimientos en todo caso, de formalidad establecidos legalmente. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, de alguna manera, las principales causas que pueden motivar la implementación de una terminación de contrato por causas objetivas, lo que se conoce comúnmente como la terminación colectiva de las relaciones laborales. Y eso significa que no se pone fin la relación laboral a un trabajador, sino a un conjunto de trabajadores. Como consecuencia o como factor complementario o accesorio a esta decisión es la suspensión perfecta de labores. ¿Correcto? La suspensión perfecta de labores. Y ahí viene una pregunta fundamental. ¿Qué cosa es la suspensión perfecta de labores? Muy bien. Y eso nos lleva a otra pregunta que tiene que ver con ¿solo existe la suspensión perfecta de labores o existe otro tipo de suspensión? Entonces, nos obliga a señalar necesariamente de que existen dos formas de suspensión de las labores, porque una cosa es la suspensión de la relación laboral y otra cosa es la suspensión de las labores. En el caso de la terminación objetiva, la terminación de la relación laboral por causas objetivas, ahí se pone fin a la relación laboral, se concluye el vínculo laboral. En este caso, la suspensión simplemente se suspende las actividades y se mantiene la relación laboral. O sea, en este caso se mantiene la relación laboral y en el otro caso se termina la relación laboral de forma colectiva. Pero la suspensión de labores, tenemos la suspensión perfecta y la suspensión imperfecta.
La suspensión imperfecta es aquella que se conoce como la licencia con goce, o mejor dicho, el trabajador no labora, pero se le paga, ¿correcto? O sea, el empleador paga la remuneración a pesar de que el empleador no trabaja, ¿correcto? O sea, no trabajo, pero me pagas. Más sencillo, ¿correcto? Más sencillo. Y en el caso de la suspensión perfecta es el trabajador no trabaja y el empleador no está obligado a pagar. O sea, no trabajo, no me pagas. ¿Correcto? La suspensión perfecta. Muy bien, suspensión imperfecta y suspensión perfecta. No vamos a entrar a detallar, ¿correcto?, qué cosa es la suspensión imperfecta porque no es nuestro tema y además porque estamos contra el tiempo. Nos vamos a referir específicamente a la suspensión perfecta, ¿correcto? No podemos referirnos a la suspensión imperfecta porque es un tema muy amplio. Solo nos vamos a referir a la suspensión perfecta, pero no a la suspensión perfecta como constitución, como institución general, sino como una institución específica establecida por el decreto de urgencia 038/2020, en plena estado de emergencia. Como nosotros sabemos, obviamente, que el Perú entra en un estado de emergencia a partir del 15 de marzo del año 2020 en adelante y todo se paraliza. Entramos a una situación de aislamiento social obligatorio. Todos nos vemos confinados en nuestros domicilios y no podemos salir. ¿Correcto? Obviamente había una razón que justificaba ese aislamiento y eso tenía que ver con el COVID-19. Y eso tenía una afectación sumamente importante en la vida laboral. Y frente a eso se va a implementar una política laboral del Estado. Por un lado se va a implementar el trabajo remoto y por otro lado se va a implementar la licencia con goce de haber sujeto a compensación. Lo que quiere decir que aquellos que no podían laborar ya podían, en todo caso, confinarse en su domicilio y posteriormente a la superación del estado de emergencia podían cumplir o pagar, en todo caso, esas labores o esas horas no laboradas. ¿Correcto? Hoy día tenemos un gran problema, por ejemplo. Y ese gran problema es que hay miles y miles de trabajadores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desde el 15 de marzo del año 2020 hasta hoy día no están prestando servicio porque son trabajadores vulnerables. O sea, más o menos estamos en, casi 2 años, casi 24 años, perdón, 24 meses, lo que quiere decir que esos trabajadores están adeudando a la empresa. Cada día que pasa, esos trabajadores se encuentran en una situación sumamente difícil. Y la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que están superando los 65 años o que están superando los 70 años? Esos trabajadores son trabajadores sujetos ya a la jubilación y lo que implica es que esos días no laborados o esos periodos no laborados lo van a descontar. Y por lo tanto hay una afectación. Entonces ahí tenemos un problema muy serio respecto a esta famosa licencia con goce de haber sujeto a compensación. De mi punto de vista, debió establecerse en todo caso una licencia con otras características. Pero bueno, eso es otra discusión. Entonces, venido el estado de emergencia, estaba el trabajo remoto y donde no había posibilidad de trabajo remoto era la licencia con goce de haber sujeto a compensación. Muy bien. Pero eso era el principio que predominaba en las relaciones laborales, como política laboral. Sin embargo, con el decreto de urgencia 038 se incorpora la posibilidad de establecer la suspensión perfecta de labores. Y esta suspensión perfecta de labores no era otra cosa que un mecanismo legal específico que no era el establecido por caso fortuito fuerza mayor en el artículo 15 del decreto legislativo 728, sino más bien una característica particular. Y esta suspensión, obviamente, implicaba de que para invocar este mecanismo debía que cumplirse, en todo caso, acciones previas, ¿no? Acciones previas, o medidas alternativas. Por ejemplo, otorgar vacaciones, por ejemplo, reducir
la remuneración como consecuencia de un acuerdo bilateral entre el trabajador y el empleador. Es decir, era la última medida, ¿correcto? Y esta figura de la suspensión perfecta de labores en el marco del decreto de urgencia 038 es distinto a la figura de suspensión perfecta de labores establecidos en el marco de la terminación colectiva, pero la terminación de la relación laboral sobre la base de causas objetivas o cese colectivo. Son dos figuras distintas, dos figuras distintas. Pero la pregunta es cuándo se empieza a implementar estas dos figuras o esta figura de la terminación y la suspensión perfecta como parte, en todo caso, de una misma política empresarial. A partir del hecho de que, en todo caso, se estableció la eliminación de esta famosa suspensión perfecta de labores. Y eso fue establecido por el decreto de urgencia 087-2021, en la cual establecía que solo podía aplicarse la suspensión perfecta de labores en el marco del decreto de urgencia 038-2020 hasta el 2 de octubre del año 2021. Es decir, solo a esta fecha podía aplicarse. Y ahí aparecen nuevas dificultades, nuevas políticas implementadas por parte de los empleadores. Y esto es la terminación de la relación laboral por causas objetivas. Y muchos de ellos se han declarado en quiebra, muchos de ellos han invocado la causa de crisis económica y financiera, y a pesar que en muchos casos no lo tenían, lo que quiere decir, y con eso concluyo mi intervención, es que lamentablemente en el Perú existe una inadecuada política empresarial. Y no es la primera vez que lo digo. No es que nosotros estemos contra la política empresarial o estemos contra las empresas. No. Nosotros somos defensores del derecho. Nosotros somos defensores del principio de proporcionalidad e igualdad. Y además nosotros somos defensores del derecho del trabajo. Y por lo tanto, no podríamos asumir una política antiempresarial, todo lo contrario. Pero lo que sí nosotros estamos en contra es de la inadecuada o de la indebida cultura empresarial que existe en el país. ¿Cuál es esa indebida cultura empresarial? Creer que los trabajadores, por ejemplo, no tienen dificultades, no tienen problemas, son cosas, son bienes, son costos, y por lo tanto, como son costos, hay que desaparecer a los costos, ¿correcto? Son cargas y hay que desaparecer las cargas, y sin pensar de que los trabajadores son familias, tienen dificultades, tienen problemas, y además dinamizan la vida económica del país, porque la amplia mayoría en este país son trabajadores. Entonces, por lo tanto, no ayudar en todo caso, o no permitir que los trabajadores tengan capacidad adquisitiva es no contribuir a dinamizar la vida económica. Doctor, disculpe, 5 Entonces, minutos. los trabajadores, en principio, en todo caso, contribuyen al desarrollo económico y dinamizan la vida económica. Entonces, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Es fortalecer su economía, sus ingresos, y obviamente forman parte del proyecto empresarial. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco podemos utilizar pues indebidamente las figuras legalmente establecidas de una forma abusiva, por decirlo de alguna manera, de una forma fraudulenta, de una lógica sobre la base del abuso del derecho, con el objetivo de hacer creer de que las decisiones empresariales tienen que ver con la satisfacción de todos los componentes de la empresa. Lamentablemente, la utilización
de la suspensión perfecta de labores, de la determinación por causas objetivas de la relación laboral, lamentablemente han sido utilizadas indebidamente en perjuicio de la amplia mayoría de los trabajadores y únicamente garantizar los intereses empresariales. Muy bien, son nuestras conclusiones, nuestras ideas. Seguro que no todos coincidirán con nuestra posición, pero por lo menos nosotros lo estamos planteando públicamente con el ánimo de contribuir al debate. Por mi parte, muchas gracias y estoy a la disposición de las preguntas si existieran. Muy bien, muchas gracias al doctor Juan Vázquez por su interesante y oportuna exposición. A continuación, voy a presentar al doctor Vladimir Yupanqui Quispe. Él es abogado, conciliador, director de sedes y director regional de ADFIE de la Ciudad Imperial del Cusco. Él nos va a hablar sobre los principales aportes de ADFIE y el homenaje al 20 aniversario. Doctor Vladimir Yupanqui, le doy el uso de la palabra. Hola, ¿se escucha? Sí, doctor, lo escuchamos. Muy bien, muy buenas noches a todos nuestros amables seguidores en la red y a través de acá del Cusco. También brindar un saludo muy importante a toda la plana directiva de ADFIE a nivel nacional. Excelentísima ponencia la del doctor Juan Vázquez, como constitucionalista y especialista en temas laborales. Nos ha dado a entender cómo ha funcionado y cómo viene funcionando el sistema jurídico nacional en la competencia laboral. Ciertamente nosotros a través de estos 20 años que viene realizando ADFIE, primeramente me siento muy contento de participar dentro de este espacio técnico legal, técnico académico y asociativo, puesto que ha generado muchas expectativas a nivel nacional y por ende ha generado también diversas posibilidades de ejercer el derecho como tal, ¿no? El derecho como tal desde el ámbito ciudadano, desde el ámbito académico, desde el ámbito profesional, desde el ámbito incluso catedrático y, por qué no decirlo, desde el ámbito también de la gestión pública y también de la gestión por resultados. Importante la función que cumple en estos 20 años la Asociación Científica para la Formación Educativa en sus tres niveles: académico, formativo, asociativo y también de defensa legal técnica, para la cual ha obtenido bastantes réditos en lo largo de estos 20 aniversarios. En lo largo de estos 20 aniversarios también debemos mencionar que uno de los baluartes es la capacitación continua de todos los profesionales y técnicos en el área de los diferentes estamentos que tiene ADFIE. ADFIE, como una asociación, participa dentro de diferentes directorios para poder desenvolver cada uno de ellos y hacerlos efectivos desde sus puntos concordantes para los cuales han sido creados. Uno de ellos, la Escuela de Gestión Pública, que ha sido un importante aporte en estos 20 años, ya que ha generado el debate académico, propositivo, asociativo y también con la conciudadanía de lo que significa hacer gestión y administración pública en los diferentes gobiernos locales. Y por qué no decirlo, me atrevería a decir también en los diferentes gobiernos de estamentos nacionales. Este espacio de formación que lo dirige la doctora Raiza, es importante también mencionar que tiene como relevancia la incorporación de nuevos actores académicos, de nuevos actores de la rama, para poderlos enrumbar en un escenario de alta eficiencia y protagonismo dentro de la defensa técnico-legal. También entendemos que esta escuela no solamente ha arraigado un propósito desde el ámbito normativo o jurídico coyuntural, también hemos podido apreciar que en estos 20 años se han generado incluso cuadros técnicos que han desarrollado y desenvuelto un escenario incluso funcional en la carrera pública del Estado, ¿no? Ya sea en un diferente régimen laboral o incluso como funcionarios designados en diferentes áreas.
en estos 20 años también el área de defensa legal ha generado diferentes espacios donde los mismos conciudadanos han encontrado una salida y han encontrado una confianza por parte de la resolución que tiene diferentes casos que se han propuesto a nivel de todo el ámbito nacional. En estos 20 años debemos hablar también que como primera ciudad matriz, la ciudad de Lima, teniendo en cuenta que es una de las ciudades con mayor, que acarrea mayor número de habitantes, han generado ciertamente expectativa en cuanto esta confianza ha sido resuelta, no solamente como personas naturales, sino también como personas jurídicas. Y ello ha hecho posible que cada uno de los que participan dentro de AFIE, técnicamente, administrativamente y en colaboración, han hecho posible que esto trabaje en una sinergia muy compatible a nivel nacional. Y esto obviamente ha generado que desde la misma ciudad de Lima encaminen otros escenarios en diferentes estamentos y en diferentes regiones del país. Una de las primeras sedes que se ha desenvuelto a manera de descentralización en cuanto se refiere a la misma asociación ACFIE ha sido la ciudad precisamente del Cusco, quien ya hace 7 años viene funcionando con los 3 diferentes estamentos también que reclaman, e incluso se ha propuesto nuevas áreas de trabajo en lo que compete la realidad regional de la ciudad del Cusco, de la región del Cusco, ¿no? Aquí se ha podido encontrar diferentes estamentos para poder desarrollar diferentes capacidades y cualidades dentro de toda la rama, no solamente normativa, sino sociológica, administrativa, y también, por qué no decirlo, en el ámbito del desarrollo de gestión turística en la región del Cusco. ACFIE ha aportado en esta región diferentes puntos en cuanto se refiere al debate político, al debate académico, al debate técnico de diferentes actores que a partir desde el año 2014 han venido desarrollando diferentes actividades. Podemos decir, a manera de recuento, que empezando de la región del Cusco, se han enarbolado diferentes escenarios en cuanto a el debate técnico, legal y técnico, también de gestión pública, ¿no? Como son los congresos desarrollados en el ámbito de la gestión pública, en el ámbito del derecho al trabajo y también en el ámbito de la misma gestión administrativa. Ello corrobora también que durante todos estos años, a raíz de este espacio, se han generado nuevas expectativas en otras regiones del país y por ende se han generalizado otros tipos de sedes a nivel nacional, como son la sede del Callao, ya como instrumento técnico legal para esa zona, en la región Ica, ¿no? Básicamente en la provincia de Chincha, y así como en otras, ya podríamos mencionar a Cajamarca y otras también que han iniciado el proceso de apertura de esta importante institución. A partir de ello también tenemos que mencionar que la Asociación Científica para la Formación Educativa genera un espacio netamente técnico-legal en cuanto se refiere al conglomerado de defensa técnica que se tiene mediante la Federación Peruana de Abogados, institución que creemos necesaria de formación y de apertura para los nuevos cuadros técnicos que insertan su labor académica dentro del ámbito del derecho para que puedan ser de mejor manera desarrollados en todo el ámbito nacional. Creemos que a partir de ahí la Federación Peruana de Abogados cumple y va a cumplir una labor esencial en la formación y defensa del mismo letrado a nivel nacional, puesto que también los colegas a nivel nacional necesitan un instrumento técnico, un instrumento asociativo, un instrumento gremial, el cual también sirva para poder desarrollar ciertos tipos de debate para que estos puedan ser mejorados en vista a la calidad que tienen todos los abogados a nivel nacional. ACFIE no solamente ha corroborado y ha aportado en el sistema académico, también podemos decirlo,
ha aportado en diferentes ideas y diferentes propuestas a manera de manifiesto en todos estos 20 años, ¿no? Una de las luchas más importantes que ha generado AFIE desde el punto de vista académico ha sido presencialmente generar el debate constitucional, por cuanto el doctor presidente de nuestra asociación, Juan Vázquez Quispe, ha generado esa expectativa mediante diferentes cátedras, diferentes congresos y diferentes eventos con ciudadanos y también técnicos para poder proporcionar un mejor debate en lo que concierne a la Constitución Política del Perú. Esto teniendo en cuenta que la gran mayoría de los clientes y también patrocinados han iniciado pues siempre un escenario de confianza en cuanto se refiere al derecho laboral principalmente. Y es ahí donde se tiene uno de los logros más propicios desde esa fundación de hace 20 años a la fecha, puesto que la Federación Peruana de Abogados, conjuntamente con la Asociación Científica para la Formación Integral Educativa, ha generado esa misma confianza, tanto así que podemos mencionar que la meta y los objetivos que año a año se han cumplido han sobrepasado la expectativa de los planteamientos de los planes operativos institucionales anuales, y eso a mucho beneplácito nos complace, puesto que genera esa misma expectativa para seguir cumpliendo con los demás con las demás personas que también día a día puedan adherirse a esta misma confianza. Del mismo modo, tenemos que valorar el esfuerzo no solamente de los letrados que cumplen una función esencial en AFIE, sino de todos los colaboradores que en sus diferentes ramas sociológicas, de ingeniería y de diferentes ramas académicas y de oficio han generado también una suerte de confianza única y un complemento para generar diferentes expectativas en cuanto se refiere al desarrollo institucional de la Asociación Científica para la Formación Integral Educativa. AFIE en estos 20 años ha generado también el desarrollo propio de aquellas personas jurídicas principalmente que han encontrado un camino de defensa legal, el cual hace muchos años prácticamente no se venía encaminando de manera más asociativa, sino que era más mercantil. Y nos referimos específicamente a las agremiaciones, a los sindicatos, en sí a las personas jurídicas que representan la voluntad y el hincapié y el punto de vista de todos los trabajadores en cuanto se refiere a sus derechos laborales constitucionalmente protegidos. ¿Y esto por qué? Porque AFIE, como Federación Peruana de Abogados, es el único instrumento, me atrevería a decir uno de los pocos instrumentos, que ha generado ese espacio de confianza para el trabajador, ya que en este sentimiento nosotros encontramos que la posibilidad de hacer una defensa totalmente que conlleve a un escenario indiscriminatorio, creemos que lo ha cumplido desde su punto de vista laboral, ¿no? Defendiendo a los trabajadores y a los sindicatos que de buena forma han venido y han confiado en este escenario de AFIE. Los propósitos para que de aquí sean no solamente 20 años más, sino generen una expectativa a nivel nacional, son precisamente especificar los puntos de quiebre que tienen y las debilidades, obviamente, que tenemos incluso como institución, porque nada tampoco es a ciencia cierta el 100%. Necesitamos mejorar algunos puntos esenciales en cuanto se refiere a la elaboración de nuevos cuadros técnicos a nivel nacional, los mismos que aporten y se comprometan con el trabajo de AFIE dentro del escenario académico y de defensa técnico-legal. Y así otras ramas que poco a poco iremos generando también la apertura para la formación inmediata de nuevos cuadros técnicos. Estos propósitos que menciona AFIE también de aquí al futuro tienen que ver con el desarrollo y la implementación de no solo nuevos actores, sino de desarrollo de eventos académicos que conlleven la confianza de la ciudadanía e incluso de autoridades de diferentes rangos para que puedan generar un espacio con más amplitud.
Si bien es cierto, las personas jurídicas y personas naturales que han confiado en ACFIE tienen la posibilidad de ejercer este punto de presión, vamos a generar también nuevas expectativas, no solo con personas jurídicas colectivas de sindicatos, sino también la tarea es emprender la formación integral a todo espacio formativo, tanto sea gremial, académico, incluso nos podríamos atrever a decir que las nuevas autoridades, los nuevos cuadros en función que cumplirán un escenario muy importante de aquí al 2022 y al 2026 y posteriores cargos esenciales, necesitarán también de que esa formación pública, de que esa formación administrativa sea eficiente para que uno de los principales problemas que arraiga nuestra sociedad a nivel nacional, como es el tema de la corrupción, puedan ser realmente desterrados de esta patria. Porque creemos que uno de los puntos débiles en la participación de todos estos y la concurrencia de todos estos delitos administrativos y delitos también concurrentes en el tema penal, creemos que es parte de una política de enseñanza y académica o en sí de una posición y un sistema educativo en el Perú. Y nos proponemos como ACFIE a generar esa confianza para interrelacionar con diferentes actores, instituciones públicas o privadas, para poder generar ese espíritu de nuevos escenarios y nuevos actores que desterren por completo este sentimiento maligno, vamos a decirlo así, de toda nuestra patria, que es el tema de la corrupción, puesto que esto va a parar siempre y cuando nosotros tengamos a una ciudadanía, a técnicos, a personas naturales y jurídicas de diferentes rangos privados y públicos que entiendan realmente cuáles son las funciones dentro del Estado. Y a eso aboca su tarea ACFIE Perú de hoy en adelante. Del mismo modo, debemos complementar el trabajo equitativo y comparativo de todos los sectores a nivel nacional. ACFIE propone también una tesis conjuncional de todos los sectores de la ciudadanía, sin discriminación alguna. Del mismo modo, debemos generar esa misma confianza con actores no solamente en el tema comparativo, en el tema indiscriminatorio, también generar un espíritu mayor, de mayor arraigo para que las generaciones venideras puedan estipularse también en este tipo de confianzas. Por ello necesitamos generar también el debate incluso de la proporcionalidad que hoy día se genera como ley, pero que creemos que no solamente debería ser planteada como una ley, nos referimos a la ley de paridad. Creemos que el hombre como la mujer plantean las mismas necesidades en una sociedad tan importante, tan participativa, y creemos que ambos conjuntamente con los demás sectores, por eso hablábamos indiscriminatoriamente, generen esa confianza para poder enarbolar nuevos cuadros de diferentes espacios. Y a ello proponemos que también ese punto de vista sea tocado, no solamente como tema de paridad, eliminar una de las cosas más importantes dentro de la sociedad, así como la corrupción, es eliminar y desterrar cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, y esa violencia también en cierto punto se convierte pues en delito, y eso tenemos que generarlo desde el punto de vista académico, y proponemos como ACFIE generar ese espacio para que también ese mal de la sociedad sea desterrado completamente. ACFIE en estos 20 años ha generado espacios de conglomeración en cuanto a eventos, y uno de los principales que se ha generado a partir de estos últimos años, con los avances y con los balances que se han hecho estos últimos años, ha sido generar precisamente este Congreso de Derecho al Trabajo, ¿no? Un congreso que genera la expectativa no solamente como aniversario, sino que genera una interrelación, una interacción entre los actores, precisamente que en muchos de los casos son los mismos actores de patrocinio, que los mismos que ya no solamente ven un caso para resolverlo, sino que desean participar en cómo cambiar algunas partes del sistema jurídico nacional que ciertamente se encuentran mal. Y para ello Doctor Vladimir,
Doctor Vladimir, disculpe, 3 minutos. Ok. Y para ello se ha propuesto generar este tipo de debates para entrelazar las funciones que tiene precisamente el Estado como norma y también la sociedad como propuesta. En estos 20 años, ACFIE lo que espera es que la sociedad conjunta y el pueblo peruano mantengan la expectativa de una sociedad más justa, de una sociedad más equitativa y una sociedad que conozca sus derechos y sus deberes, para que poco a poco tengamos generaciones con diferente punto de vista y con diferente arraigo para entender mejor una sociedad, y a ello ACFIE propone o vamos a mandar esa propuesta como ACFIE para generar esos lazos de confianza. No me queda más que mencionar que ACFIE es más que una institución, es una casa, es una familia, ya que ha generado también esa expectativa sin ningún rédito en su inicial proposición, puesto que muchos hemos iniciado en ACFIE sin incluso esperar un estipendio de cambio, ya que hemos terminado generando la propia expectativa de los patrocinios que en buena manera han venido en todos estos años. No me queda más que agradecer desde la cabeza que tiene ACFIE al presidente, al doctor Juan Vázquez Quispe, así como todas las doctoras que se encuentran en la ciudad de Lima, la doctora Raizo Inchupaico, la doctora Jocelyn Inchupaico, al ingeniero Freddy Morán, y a todas las personas que se encuentran, a la licenciada Patricia Yariguamán y a muchos de los compañeros que si me olvido de algún nombre, por favor, dispénsenme. Estamos pendientes del avance de esta gran institución que nosotros la tomamos con mucho cariño. Estos 20 años más seguirán con mayor arraigo y con mayores posibilidades y entendimiento entre todos los peruanos. Muchas gracias y a celebrar los 20 aniversario de ACFIE. Muy bien, fueron las palabras sobre el resumen de los principales aportes de ACFIE por parte del doctor Vladimir Yupanqui. Muchas gracias, doctor. Tiene razón, también a su vez